Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos otra vez por aquí. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa muchísimo, un tema que generó ríos de tinta, incontables horas de debate en redes sociales y, sobre todo, una profunda tristeza en los corazones de muchos fans. La ruptura de una de las parejas más queridas y famosas de Turquía, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, hablamos de ese romance que nos tuvo a todos pegados a la pantalla, tanto dentro como fuera de la exitosísima serie, Sen Kalkapm, Eres Mía /Love is in the air. Preparemos palomitas o un buen té turco porque este vídeo va a estar lleno de detalles, rumores, análisis exhaustivos y, por supuesto, la posible verdad detrás de esta separación que sorprendió a tantos y que dejó una huella imborrable en el mundo del espectáculo turco y más allá. Antes de empezar, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros chismes jugosos, noticias de última hora y análisis profundos del fascinante mundo del espectáculo turco. Y ahora sí, vamos al grano, que tenemos mucho que desgranar. La relación entre Kerem y Hande fue algo que trascendió la ficción de una manera que pocas veces se ve. Sen Kalkapm no solo fue un éxito arrollador que conquistó audiencias en todo el mundo, convirtiéndose en un fenómeno global, sino que también hizo que nos enamoráramos perdidamente de la química innegable y palpable entre Eda y Serkan, los personajes que interpretaban magistralmente. Y cuando esa química, esa conexión especial, se trasladó a la vida real, la locura fue total. Los fans estaban eufóricos, los medios no paraban de hablar de ellos, las revistas del corazón les dedicaban portadas enteras y parecía que estábamos presenciando el nacimiento de un cuento de hadas perfecto, un romance de película que inspiraba a creer en el amor verdadero. Viajes románticos a destinos paradisíacos, fotos adorables y espontáneas en redes sociales que derretían corazones, declaraciones de amor públicas y sinceras, todo, absolutamente todo, apuntaba a que esta pareja, Anker, como cariñosamente los llamaban sus fans, iba para largo, que su amor resistiría la prueba del tiempo y se convertiría en un ejemplo a seguir. Pero como suele suceder en la vida real, que a veces es mucho más compleja y menos predecible que la ficción, las cosas no siempre son como parecen a simple vista. De repente, como un trueno en un día soleado, empezaron a surgir rumores insistentes de crisis. Que si estaban distanciados emocionalmente, que si había serios problemas de comunicación que no lograban resolver, que si sus agendas de trabajo increíblemente apretadas y sus compromisos profesionales les impedían pasar tiempo de calidad juntos y fortalecer su relación. Al principio, muchos fans acérrimos y optimistas lo tomaron como simples habladurías malintencionadas, como el típico ruido de fondo que siempre acompaña a las relaciones de las celebridades. Pero la persistencia y la insistencia de las fuentes anónimas y la notable falta de confirmación o desmentido por parte de los propios protagonistas hicieron que la preocupación creciera exponencialmente, sembrando la semilla de la duda en el corazón de muchos. Y entonces inevitablemente llegó la confirmación oficial, la noticia que nadie quería escuchar: Kerem y Hande habían roto su relación. La noticia cayó como un balde de agua fría helada sobre sus millones de fans en todo el mundo. Las redes sociales, que antes eran un hervidero de mensajes de amor y apoyo a la pareja, se inundaron de mensajes de tristeza profunda, desconcierto generalizado y, por supuesto, una avalancha de preguntas que buscaban respuestas. ¿Qué había pasado realmente? ¿Por qué se había terminado algo que parecía tan perfecto, tan sólido, tan indestructible? ¿Dónde quedó ese cuento de hadas que todos anhelábamos ver hecho realidad? Oficialmente nunca se dio una razón clara, concisa y definitiva para la ruptura. Ambos, tanto Kerem como Hande, mantuvieron un perfil bajo, se mostraron reservados y evitaron hablar directamente del tema en entrevistas o comunicados públicos. Esta actitud, comprensible desde el punto de vista de la privacidad personal, obviamente dio pie a un sinfín de especulaciones, teorías conspirativas y rumores de todo tipo. Se habló de diferencias irreconciliables en sus personalidades y estilos de vida, de presiones laborales asfixiantes que les impedían dedicarse el tiempo necesario, de celos profesionales y personales que envenenaron la relación. Incluso se llegó a mencionar la posibilidad, nunca confirmada, de terceras personas involucradas que habrían contribuido al distanciamiento. Pero ¿cuál es la verdad detrás de todo este misterio? ¿Qué factores realmente influyeron en la decisión de separar sus caminos? Bueno, aquí es donde entramos en terreno pantanoso, en el territorio incierto de los rumores, las interpretaciones subjetivas y los análisis basados en información no oficial. Varias fuentes cercanas a la pareja, que prefieren mantenerse en el anonimato para evitar represalias,
han sugerido que uno de los principales problemas subyacentes fue la incompatibilidad de sus personalidades a largo plazo, una diferencia fundamental en la forma de ver la vida y el futuro. Si bien la química explosiva entre ellos era innegable, y su conexión física era evidente para todos, parece que sus visiones de futuro, sus prioridades en la vida y sus aspiraciones personales no estaban del todo alineadas, lo que generó fricciones y desacuerdos constantes. Ande, por un lado, se ha enfocado intensamente en su carrera como actriz y modelo, buscando activamente proyectos internacionales ambiciosos, colaborando con marcas de renombre mundial y consolidándose como una figura importante y respetada en la industria del entretenimiento a nivel global. Kerem, por otro lado, parece tener una vena más emprendedora, un espíritu inquieto y una pasión por involucrarse en diferentes proyectos, no solo actorales, sino también de producción, dirección y desarrollo de contenido. Esta diferencia en sus ambiciones profesionales, sumada a las exigencias implacables de sus apretadas agendas de trabajo, habría generado tensiones y dificultades considerables para mantener una relación sana, equilibrada y satisfactoria para ambos. Imagínense la presión constante de estar permanentemente bajo el escrutinio público, de tener que lidiar con la invasión constante de los paparazzi, de tener que enfrentar los rumores malintencionados y las críticas despiadadas, mientras intentan construir una relación normal y auténtica, como cualquier otra pareja. No es tarea fácil, ni mucho menos. Otro factor que se ha mencionado repetidamente en los círculos cercanos a la pareja es la presión familiar, un aspecto cultural muy importante en Turquía. Se dice que las familias de ambos, tanto la de Kerem como la de Hande, tenían ciertas expectativas específicas sobre la relación y el futuro de la pareja, y que esto habría añadido una capa extra de estrés y tensión a la dinámica ya compleja de su romance. No olvidemos que en Turquía, como en muchas otras culturas alrededor del mundo, la opinión de la familia extendida es muy valorada y respetada, y puede influir significativamente en las decisiones personales, especialmente en lo que respecta a las relaciones sentimentales. Pero aquí viene la parte más jugosa, la que muchos de ustedes estaban esperando con ansias, el secreto que prometí en el título del vídeo. Y ojo, lo pongo entre comillas deliberadamente porque no es que haya una bomba explosiva que nadie conozca, un escándalo oculto que vaya a sacudir los cimientos de la industria del entretenimiento turco, sino más bien un cúmulo de circunstancias sutiles, decisiones personales difíciles y dinámicas interpersonales complejas que, sumadas a lo largo del tiempo, llevaron inevitablemente a la ruptura. Según algunas fuentes, Kerem, en un momento crucial de la relación, habría expresado su deseo genuino de formalizar las cosas, de llevar la relación al siguiente nivel de compromiso. Se hablaba incluso en susurros de planes concretos de matrimonio, de la posibilidad de formar una familia juntos. Sin embargo, Hande aparentemente no se sentía lista para dar ese paso tan importante. Estaba completamente enfocada en su carrera profesional, en alcanzar nuevas metas y en seguir creciendo como actriz y modelo, y no quería atarse a un compromiso tan grande y vinculante en ese momento de su vida. Esta diferencia fundamental en sus expectativas con respecto al futuro de la relación habría sido un punto de inflexión clave, un momento decisivo que marcó un antes y un después en su romance. Kerem, al sentirse rechazado o no correspondido en sus deseos de compromiso, habría comenzado a distanciarse emocionalmente, a replantearse el futuro de la relación. Mientras que Hande, al sentir la presión de un compromiso que no quería asumir, también habría optado por mantener cierta distancia, por proteger su independencia y por priorizar sus ambiciones profesionales. Y aquí es donde entra en juego el tema crucial de la comunicación, un pilar fundamental en cualquier relación exitosa. Se dice que ambos, tanto Kerem como Hande, tenían dificultades para expresar abiertamente sus sentimientos más profundos y para comunicarse honestamente sobre sus necesidades, sus expectativas y sus miedos. Esta falta de comunicación efectiva habría generado malentendidos constantes, resentimientos acumulados y una sensación de desconexión emocional que, con el tiempo, fueron erosionando la base de la relación. Además, no podemos ignorar el poderoso y omnipresente factor de las redes sociales. Si bien las redes sociales fueron una herramienta clave para alimentar el romance entre Kerem y Hande, para compartir momentos especiales con sus fans y para construir una imagen pública de pareja perfecta, también pueden haber contribuido, paradójicamente, a su ruptura. La presión constante de mostrar una imagen idealizada de la relación, de complacer a los millones de fans que los seguían en todo el mundo y de lidiar con los comentarios negativos, las críticas despiadadas y los rumores infundados puede ser abrumadora. Se dice que ambos se sentían constantemente juzgados y observados,
lo que añadía una presión extra a su relación y dificultaba aún más la posibilidad de construir una conexión auténtica y duradera. En resumen, la ruptura entre Kerem Bürsin y Hande Erçel no fue el resultado de un único evento traumático o de un único secreto escandaloso, sino más bien una combinación compleja de factores interrelacionados. Diferencias en sus personalidades y estilos de vida, presión laboral asfixiante, expectativas familiares divergentes, falta de comunicación efectiva y la presión constante e implacable de las redes sociales. Fue una tormenta perfecta que, lamentablemente, terminó separando a una de las parejas más queridas, admiradas y seguidas del espectáculo turco, dejando una profunda cicatriz en el corazón de muchos fans. Es fundamental recordar que al final del día, Kerem y Hande son personas reales, con sentimientos reales, con sueños y aspiraciones personales. Han pasado por un momento difícil y doloroso, y merecen nuestro respeto, nuestra comprensión y nuestra empatía. En lugar de juzgar, criticar o especular sin fundamentos, debemos desearles lo mejor en sus caminos separados y esperar sinceramente que encuentren la felicidad, la paz interior y el éxito que buscan en sus vidas individuales. Y hablando de caminos separados, ambos han seguido adelante con sus carreras profesionales, demostrando una gran resiliencia y profesionalismo. Hande ha protagonizado nuevas series de televisión, ha participado en campañas publicitarias de alto perfil y ha trabajado con importantes marcas internacionales, consolidando su estatus como una de las actrices más populares y solicitadas de Turquía. Kerem también ha estado muy activo, involucrándose en proyectos innovadores, explorando nuevas facetas de su carrera y demostrando su versatilidad como actor y productor. Ambos han demostrado ser talentosos, trabajadores y profesionales, y estoy segura de que les esperan grandes cosas en el futuro. Antes de terminar este análisis en profundidad, quiero recordarles que todo lo que hemos hablado en este vídeo son especulaciones basadas en fuentes cercanas a la pareja, en el análisis de su comportamiento público y en la información disponible en los medios de comunicación. La verdad absoluta, la versión completa y definitiva de la historia, solo la conocen Kerem y Hande y debemos respetar su privacidad y su derecho a no revelar detalles íntimos de su relación. Así que ahí lo tienen, un análisis exhaustivo de la ruptura entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, un romance que cautivó a millones de personas en todo el mundo y que dejó una marca imborrable en la historia del espectáculo turco. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante y esclarecedor. En resumen, hemos explorado los factores clave que podrían haber contribuido a la ruptura de Kerem Bürsin y Hande Erçel, desde la incompatibilidad de sus personalidades y estilos de vida hasta la presión de las expectativas familiares y las redes sociales. Hemos visto cómo la falta de comunicación efectiva y las diferencias en sus ambiciones profesionales podrían haber erosionado la relación con el tiempo, culminando en una separación que sorprendió y entristeció a muchos. Gracias por quedarse hasta el final del vídeo. Significa mucho para mí que dediquen su tiempo a verme y a escuchar mis análisis. Ahora me encantaría saber su opinión personal. ¿Qué piensan ustedes de esta ruptura? ¿Creen que había alguna otra razón subyacente que no hemos mencionado en este vídeo? ¿Qué les deseamos a Kerem y Hande en el futuro? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y antes de despedirme les recuerdo que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que más personas se unan a nuestra comunidad y, por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyar mi trabajo y de asegurarse de no perderse ninguno de mis próximos vídeos llenos de chismes jugosos, noticias exclusivas y análisis profundos del fascinante mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!